Hola, hola chicos, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Hola chicos, bueno, antes que nada, buenas noches a todos. Gracias a los que están conectados. Esperemos que los demás compañeros se puedan conectar y esto, pues así comenzar la clase de lleno. ¿Sí? Gerson, bienvenido. Veo que ahorita solo usted se ha conectado, Gerson. Esperemos que los demás pues, se puedan conectar. ¿Sí? Ok. ¿Qué tal, Gerson? ¿Cómo ha estado? ¿Todo bien? Todo bien, le digo. Ok, excelente. Ojalá que los chicos se puedan conectar. Ruti, buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Ok, excelente, perfecto. Bueno, vamos a esperar quizás un minutito más o 2 minutitos más quizás para los demás compañeros que no se han podido conectar, chicos. Esperemos que puedan conectarse. Bueno, chicos, igual, la clase va a quedar grabada, ya sabemos, van a tener ustedes el acceso posteriormente a la clase. Yo he compartido, bueno, le voy a compartir al final de lo que es la clase, le voy a compartir la guía de lo que estuvimos trabajando o lo que vamos a trabajar ahorita. Paola, muy buenas noches, bienvenida. Mayra, muy buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien, chicas? Ok, excelente. Bueno, vamos a trabajar con un ejercicio, el cual obviamente hay una guía que posteriormente se les va a hacer llegar la guía. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fíjense bien, vamos primero a crear una base de datos pequeña para que no nos vaya a comer el tiempo, ¿sí? Vamos a crear una base de datos. No sé si ustedes están viendo la pantalla que les estoy compartiendo, chicos, donde aparece la guía, ¿sí? Ok, permítanme, vamos a ver. Veamos.
Sí, es cierto, chicos, no se ve. Bueno, igual, los voy a guiar, no hay ningún problema. Eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fíjense bien. Vamos a abrir un nuevo archivo, ¿sí? Vamos a abrir un nuevo archivo o más bien una nueva hoja. El día, bueno, la noche de ahora, más que todo, vamos a trabajar con una tabla dinámica, chicos. La clase anterior estuvimos, buenas noches, bienvenida. La clase anterior estuvimos viendo con respecto a lo que es, permítanme, ahora sí pueden ver, chicas, lo que les estoy compartiendo. Ok, excelente, gracias. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense bien, según la guía, me dice que vamos a crear una pequeña base de datos en la cual vamos a hacer el proceso de una tabla dinámica. Ahora, en cuanto a las tablas dinámicas se refiere, es importante entender cuál es la verdadera funcionalidad de una tabla dinámica. ¿Y por qué les digo esto? Porque siempre los que utilizamos o los operadores en Excel que utilizamos Excel, siempre cometemos el mismo error de no darle la lógica a las tablas dinámicas dependiendo de qué es lo que queremos hacer. Por ejemplo, en la guía que les estoy compartiendo, lo que vamos a hacer ahora es un conteo de edades dependiendo, ojo, de una base de datos. El primer punto para que pueda existir una tabla dinámica, el primer punto es que exista una base de datos. Ojo, esto es importante aclararlo. La base de datos que va a existir tiene que ser de modo tabla. Ahora, ¿a qué me refiero yo con modo tabla? Me refiero a que esto se va a obtener o se va a realizar, permítame que hay eh, algo que está pidiendo una configuración. Ok, ahí está. Ok. Entonces, antes de crear la base de datos, perdón, antes de crear la tabla dinámica, tiene que existir una base de datos. Esta base de datos tiene que ser de modo tabla. ¿Cómo sé o cómo puedo realizar yo una base de datos de modo tabla? Es bien sencillo. Simple y sencillamente que tenga encabezados la tabla. Por ejemplo, en la guía que les estoy compartiendo, ustedes pueden observar que hay una base de datos, ¿sí? Del cual me gustaría, chicos y chicas, que por favor comenzaran a realizar esa base de datos rapidito ahí en una hoja de cálculo de Excel. Aparte, por favor, la hoja de cálculo se va a llamar conteo de edades, por favor, chicos. Así se va a llamar, conteo de edades. Realizamos la base de datos, por favor. Esta base de datos, bueno, es más que todo la guía completa, yo se la he enviado al licenciado, que él posteriormente se la va a hacer llegar a ustedes al grupo, chicos, eh, para que ustedes posteriormente también la practiquen. ¿Ok? Entonces tenemos, dígame. Ah, ok, ya, entonces ya se las mandó el link. Ah, ok, excelente, súper genial. Vale, entonces, si gustan, chicos, miren, no les recomiendo que lo hagan solo ustedes, porque otra opción sería que yo les dijera, ok, chicos, entonces hagan esa guía ustedes, ahorita, yo aquí los espero.
Pero el chiste es que vayamos entendiendo porque es una tabla dinámica y es la primera tabla dinámica que están realizando, al menos conmigo, y me urge, me precisa, me interesa que ustedes entiendan más o menos la lógica del cómo, por qué, cuándo y a dónde realizar una tabla dinámica. ¿Ok? Ahora, sí estaría bien y me parecería súper genial que activen esa guía, por favor, en sus teléfonos y así pues las podemos ir realizando nosotros, ¿sí? Voy a presentarles ahorita la ventana de Excel que yo estoy trabajando o que voy a trabajar con ustedes, ¿ok? Díganme por favor si están viendo la ventana de Excel que les estoy compartiendo, chicos. Confírmenme por favor. Ok, excelente. Esta es la base de datos que ustedes van a hacer si siguen la guía. Como primer punto, vamos a crear la base de datos, ¿sí? Vamos a realizar todos esos datos que aparecen ahí, Carlos, María, Juan, Nicolás, Tomás, Dylan, Gabriel, Trinidad, Sandra, Laura, bueno, y todos los demás. Y si ustedes observan, en la base de datos tenemos tanto una columna con los nombres y otra columna con las edades, ¿sí? Cuestiones de formato, si ustedes quieren poner las edades de forma centrada, en negrita, pues eso ya es opcional, ¿ok? Fíjense que para cuando hablamos de tablas dinámicas, en síntesis podemos decir la pregunta del millón, ¿para qué me sirve una tabla dinámica? Una tabla dinámica, chicos, me sirve, entre otras cosas más, pero quizás la más relevante, la más importante, es para ordenar y filtrar datos dentro de una base de datos, sin, ojo, sin alterar la base de datos real. En este caso, nosotros vamos a crear un conteo de edades de esa base de datos que tenemos ahí en esa tabla. Si ustedes se fijan en la tabla que están desarrollando ustedes, en la base de datos que están desarrollando ustedes, hay muchos nombres. De hecho, ningún nombre se repite. Todos son así diferentes nombres. Probablemente entre las edades sí se repitan muchas edades. Pero lo que yo necesito hacer en síntesis, al final de esta guía, yo lo que necesito es realizar un conteo por rangos. ¿Sí? O sea, por ejemplo, ¿de qué? De 15 o 16 años a 20 años, ¿cuántos hay? De 20 a 25, ¿cuántos hay? De 30 a 35, así sucesivamente. ¿Por qué? Porque solo tenemos una base de datos de una forma, podría decirse desordenada, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que acomodar. Yo les voy a dar tiempo, no se preocupen, ustedes pueden copiar esa base de datos tranquilamente, ¿sí? Y les quería comentar en lo que ustedes hacen en la base de datos, ahí por favor me confirman cuando ya lo terminen, la base de datos. Quería comentarles que teniendo en cuenta que el día de ayer, de hecho, disculpen porque no me pude conectar ayer, bueno, aquí llovió recio, no había luz y fue un grande detalle ahí. Entonces, la clase de ayer se pasa ahora y la de ahora se pasa mañana, ya que según me informan, solo nos haría falta, bueno, más que todo, una clase más después de esta, ¿cierto? Entonces, el día de mañana terminaríamos las clases. Ahora bien, cuando hablamos de macros, cuando hablamos de tablas dinámicas, cuando estamos hablando incluso de gráficos dinámicos que van unidos con las tablas dinámicas, chicos, necesitaríamos un año completo para ver todo, al menos el 90%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a estarles mandando unas guías al licenciado para que se las comparta a ustedes. Ojo, no es obligación, solamente es refuerzo, ¿ok? Esas guías van a ser para ustedes. De hecho, ahí hay una guía bastante completa para un dashboard que bueno, que creé ahí en un ejercicio y lo convertí en guía posterior para justamente para ustedes, pues que están recibiendo este tipo de nivel de Excel. Entonces tenemos la base de datos, vean, tenemos nombres, tenemos edades, ¿sí? Así que ahí por favor chicos, me confirman cuando ya lo terminen. Fíjense que les voy a ser bien sincero. Díganme, díganme. Ah, ok, ok. Así dejemos, no hay ningún problema. No, tranquila. Es más, mejor todavía.
¿sí? Mejor, sí, no hay ningún problema. Ahora, es importante, veamos detalles técnicos, ojo, y esto por favor, yo sé que están copiando la base de datos, de los cuales, gracias chicos, gracias, los felicito, pero también pongamos atención en algo. Es importante que cuando usted esté realizando la base de datos y cuando termina de digitar los nombres que aparecen en la base de datos que les he otorgado, es importante que tengan cuidado con esto. Miren, vean a la pantalla, por favor. Por ejemplo, yo estoy en la referencia B11 y dice Carlos, pero a veces por intuición, por inercia, qué sé yo, hacemos eso. Si ustedes pueden observar que en este momento yo en ese dato de la base de datos, el dato que inserté de Carlos, al final le dejé un espacio. Entonces yo seguí digitando los demás y de vez en cuando, ¿sí? De vez en cuando, yo iba dejando ese espacio sin querer. Yo creo que esto ya lo vieron en las clases anteriores, creo que ya tuvieron una explicación de esto, que en Excel es muy, pero muy importante tomar en cuenta estos detalles así. ¿Por qué? Porque este espacio que yo le he dejado a Carlos, créanme lo que puede ser un desastre fatal. ¿Sí? Entonces, por favor, corroboren no dejar ningún espacio, por favor, porque es importante esto posteriormente, ¿ok? Entonces, repito, detalles técnicos. Bueno, ¿qué más podría pasar? Si bien es cierto, Excel no influye tanto para el usuario en cómo escribimos el texto. Excel literalmente no le interesa cómo escribamos el texto. ¿Por qué? Porque Excel no trabaja con datos textuales, ¿sí? Trabaja con datos numéricos. Ahora bien, viene la lógica que es donde comenzamos a decir, entonces quiere decir que usted dice que no ocupamos el texto porque yo no puedo decir cuánto es Carlos más María, sino, o Carlos por Juan, ¿cuánto es? No podemos, obviamente. Pero sí es importante dependiendo de lo que nosotros querramos hacer. Y no me refiero solo a las fórmulas que se pueden hacer en Excel, obviamente junto con las funciones, sino que a lo que me refiero en este caso, por ejemplo, en una tabla dinámica. Es muy, pero muy importante agarrar la lógica, primero, de que para que exista una tabla dinámica, tiene que existir una base de datos. Segundo, dicha base de datos tiene que tener encabezados para convertirla a tabla. Aclaro, cuando yo me refiero a convertir la tabla es de una forma visual, ¿sí? Ahora, mire, Inge, y si yo convierto realmente ese dato en tabla, ¿se podrá trabajar posteriormente para una tabla dinámica? Claro que sí, pero ahorita vamos a comenzar así, ¿sí? Vamos a dejar la tabla normal de una forma visual que se vea que está. ¿Cómo sé que es una tabla? Bueno, esto es Excel básico. ¿Qué? Solo con ver los encabezados. Esto nos lo enseñaron en Excel básico, ¿sí? Desde ahí ya sabemos que eso se convirtió en una tabla. Entonces tenemos valores constantes de una forma básica, insertados de una forma básica, y posteriormente vamos a hacer el proceso para la tabla dinámica. Ojo, siempre y cuando vamos a seguir la guía, obviamente, para que nos vaya dirigiendo. ¿Ok? ¿Cómo vamos, chicos? ¿Alguien ya terminó la base de datos? Paola, gracias por confirmar. Raquel, muchas gracias. Excelente. Ruti, gracias. Mayra, gracias. Excelente. ¿Cómo vamos, Gerson? ¿Todo bien? Ok. Yesenia, ¿todo bien? Van a disculpar, chicos, si no estoy muy ok, no estoy muy familiarizado. Recuérdense que solo les he dado con estas dos clases, ¿no? Del cual es un honor estar con ustedes compartiendo conocimientos. Pero bueno, solo los veo conectados. Gracias. Veo que son solo 2, 4, 6. No sé cuántos son realmente por todos. Y a mí me preocupa porque como estamos acostumbrados a trabajar con 30, 20, pero ha tocado también cursos así, grupos así de poquitos, ¿ok? Pero igual, ahí estamos chicos.
Gracias por los que ya terminaron la base de datos. Vamos a esperar un minutito más quizás a los demás para que me confirmen por favor que ya tienen la base de datos creada. Repito, punto principal o quizás sería el paso número uno para crear una base de datos, perdón, una tabla dinámica. Primero, que existe una base de datos. Segundo, que esa base de datos se visualice como tabla. Así lo vamos a manejar el concepto, que se visualice como tabla. Y tercero, quizás sería nota, nota, no sería tercero, nota para el paso 2. Si usted quiere convertirlo realmente a tabla y darle un nombre a la tabla, lo puede hacer, ¿sí? Pero por el momento vamos a ir entendiéndolo así, ¿sí? Vamos a caminar antes de correr, ¿ok? Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Fíjense bien, según lo que dice la guía me dice que después de crear la base de, bueno, de hecho me da una explicación. A continuación vamos a crear una tabla dinámica partiendo de una tabla con una base de datos, el cual consta de nombres de personas con sus edades respectivas. Pero necesitamos que se cree una base de datos en la misma hoja de cálculo. Ahí el primer punto. ¿Dónde vamos a crear el trabajo? En la misma hoja de cálculo. Pero de forma de rangos, teniendo en cuenta que cada rango de edades tendrá que llevar un conteo de 5 edades por rango. Por ejemplo, tenemos 20, 21, 22, 23, 24. Ahí cumplimos con el requerimiento del conteo de 5 edades. La hoja de cálculo donde se creará el trabajo llevará por nombre tabla dinámica 1. Así lo podemos dejar, no hay ningún problema. Y la base de datos se muestra a continuación. Ahora, en el proceso, aquí entramos en detalle. En el proceso, dice como paso número uno, crea la base de datos tipo tabla, así como se muestra en el ejemplo. Ahí aparece el ejemplo. En el paso 2 dice colocar el indicador de celda dentro de la tabla creada, o sea, dar un clic en cualquier celda de la tabla creada. Entonces, importante, si ustedes observan, bueno, no sé si pueden observar, siempre están viendo la pantalla de Excel que les estoy compartiendo, ¿verdad? Si la dejan de ver, por favor me avisen. ¿Ok? Ok. Primer punto, que existe una base de datos. Segundo punto, que la base de datos se visualice como tabla, o sea, ese que tenga encabezado. Nota, si usted quiere convertirlo a tabla real, lo puede hacer. Cuarto punto sería, antes de hacer el proceso para la tabla dinámica, hay que dejar dentro, recuérdense que aquí tenemos todo lo que es la base de datos. Dentro de la base de datos vamos a dar un clic en donde sea, pero que sea dentro de la tabla, de la base de datos en este caso. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que dice? Número 3, dar clic izquierdo en el menú insertar, opción tabla dinámica. Bueno, de una forma fácil, venimos acá a insertar. Ok, vamos a dar clic en insertar. Permítanme. Ok, insertar, tabla dinámica. Se va a activar una ventanita, ¿sí? Como la que espero que estén visualizando. Y a la misma vez detengámonos en algo. A la misma vez, si ustedes observan la base de datos, ya está seleccionada. ¿Sí? Toda la base de datos tendría que estar ya seleccionada. ¿Qué pasa si por una u otra razón la base de datos no se selecciona? Tiene que hacerlo usted manualmente. ¿Sí? Aunque el 99.9% Excel lo hace. Ahora bien, concentrémonos en esta ventanita. ¿Sí? Concentrémonos en esa ventanita. Permítame, veamos. Ok, ok, estamos bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fíjense bien, en la ventanita que aparece tabla dinámica, dígame, los datos. Ok, permítame, vamos a ver si los podemos compartir. Que a veces aparecen así. Veamos. Ok, ahora sí lo pueden ver, chicos, lo que les estoy compartiendo. O siempre se ve igual.
Sí. Okay. Literalmente estoy compartiendo lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Vale. Bien. Entonces, en esta ventanita que se ha activado, ¿sí? Ya aparece en el tabla o en la opción tabla o rango, ya aparece, si ustedes se fijan, la selección o más bien la descripción de la selección de la tabla que tenemos. Lo que vamos a hacer ahora, vean, para los que no tal vez vieron los pasos, repito, damos un clic dentro de la base de datos o de la tabla, vamos a insertar tabla dinámica. Ok, ahora en esta parte de acá abajo donde dice elija dónde desea colocar la tabla dinámica, vamos a elegir donde dice hoja de cálculo existente, o sea, en la que estamos en este momento. Y automáticamente en la parte de ubicación se activa el indicador de texto. Lo que voy a hacer yo es bien sencillo, vean. Solo voy a dar clic en mi caso, quizás voy a dar clic, sí, acá. Referencia E11. Ahí voy a dar clic. Con esto le doy a entender a Excel que allí es donde necesito crear la tabla dinámica dependiendo de lo que voy a hacer. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos ahora? Sin mover nada, ¿ok? Vamos a dar clic en aceptar. Y ya tenemos, ojo, quiero que entiendan algo. Si bien es cierto, aunque aquí dice tabla dinámica 1, no quiere decir que ya está la tabla dinámica. Esta es quizás la plataforma donde vamos a crear la tabla dinámica. ¿Qué es lo que dice? Para generar un informe, elija los campos de la tabla de campos de la tabla dinámica, para que no se confundan a los salvadoreños, ¿sí? Si ustedes observan al lado derecho de su pantalla, ya tendría que aparecer todas las partes que componen la tabla dinámica y las áreas que me van a permitir cambiar dependiendo de la base de datos que tenemos. Por ejemplo, en este caso solamente me aparecen dos campos. Esta es la parte de campos. Y esta parte que ustedes ven acá, permítanme, voy a hacer algo. Vamos a ver si funciona. Veamos, a ver si funciona. Y ahí está. Esta parte que ustedes ven acá, chicos, no sé si la están visualizando, lo que les estoy señalando, donde dice nombre y edad, esa parte son los campos que tenemos, ¿sí? Y esta otra parte que ustedes ven acá, permítanme, ya va a aparecer. Veamos, un poquito lento. Ok, vamos nuevamente. Esta parte que les voy a señalar, vean, esta parte donde aparece filtros, columnas, filas y valores, se le llama área, ¿sí? Entonces, es probable que en las guías que les mande, que les comparta, pueda que diga que hay que arrastrar el campo tal al área tal, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, imagínense ahorita que yo les diga a ustedes, bueno, hagamos algo, solo vamos a jugar, ahorita juguemos nada más. Vamos a arrastrar el campo nombre con clic izquierdo sostenido, vamos a arrastrar el campo nombre al área llamada fila. ¿Vean? Ahí está. Y vamos a arrastrar el campo llamado edad al área llamada valores, por ejemplo. Ahí está, miren. Entonces ahí tenemos casi parecido a la tabla original. ¿Cuál es la diferencia? Primero que se han creado filtros, ¿sí? Aquí podemos ver los filtros, miren. Segundo, que ya no dice solo edad, dice suma de edad. Y allí es el problema. Porque en el caso dice suma de edad, yo no quiero suma de edad, yo quiero rango de edad. Ya vamos a llegar a eso. Pero esto solo quiero nada más que vean ustedes qué más me ayuda a hacer Excel. Bueno, con las tablas dinámicas, Excel lo que me ayuda es hacer un conteo general. El problema es que este conteo general ahorita no me sirve de nada, porque son edades, ¿sí? Son edades las que tengo. Entonces, ese dato general a la larga no me funciona para nada en este momento. Pues, a menos que fueran datos contables, ¿no? Ahí sí ya sería otra cosa. Otro tipo de datos numéricos. Bueno, ¿qué es lo que dice entonces? Bueno, aquí ya nos adelantamos, chicos, ya hicimos la parte del paso número 4, que en la ventana que se activa vamos a crear nuestra tabla dinámica en la misma hoja de cálculo, ya lo hicimos, pero en la referencia E10. Bueno, ahí decía E10, nosotros hicimos la referencia E11, no hay ningún problema. Observa las configuraciones requeridas y presiona el botón aceptar. Ya hicimos este proceso, ¿sí? Ojo. Ahora,
En la guía, tal vez usted se puede confundir porque en la guía en la ubicación dice hoja 1. Y en el caso de nosotros, según hemos realizado el proceso, decía tabla dinámica 1, pero es porque así le pusimos a la pestaña. Obviamente así va a aparecer el nombre. Así que no nos preocupemos por eso. Ahora sí, fíjense bien. En el paso número 5 me dice, ahora podemos observar que en la parte de la derecha de la pantalla se han activado los campos de la tabla dinámica, que en este caso solo son dos campos, nombre y edad. Vamos a arrastrar el campo edad hasta la parte del área fila, que es lo que nosotros ya hicimos como ejemplo. Y volveremos a arrastrar el campo edad, fíjense bien, pero esta vez al área de valores. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Imagínense que, bueno, en este caso, si ustedes se fijan, yo arrastré nombre a fila, pero no es ese el dato que me está pidiendo. Miren, en el filtro que me aparece, chicos, estoy en el campo nombre del área fila, ahí estoy ahorita, pero ese dato no lo quiero, yo lo voy a quitar. Es más, voy a quitar los dos, ¿sí? Ahí está, miren, volvimos otra vez al principio. Recopilando, vamos a arrastrar el campo edad hasta la parte de filas, ¿ok? Sería edad uy, perdón, puse nombre, es acá. Edad al campo de filas, vean, ahí aparece. Y según la guía me dice que vamos a volver a arrastrar ese mismo campo de edad, pero en este caso al área de valores. Ok, vamos nuevamente al área de valores. Entonces, edad la tenemos, hemos arrastrado el campo edad tanto al área de filas como al área de valores. Y tendría que quedar así. ¿Ok? Bien. Ahí tenemos los datos, chicos. Y en la parte número 6, en el paso número 6 más bien, ahí me dice algo. Fíjense bien. Ahora en el campo edad que hemos puesto en el área de valores, vamos a dar clic sobre el filtro de este campo edad y elegimos la opción configuración de campo de valor. ¿En donde? En edad, pero de valores. Entonces, dejamos fila quieto. Nos venimos acá. Vean. Vamos donde dice configuración de campo de valores. Si pueden, chicos, ver la ventanita que se ha activado, comparen visualmente la que se me ha activado a mí con la que se tendría que activarles a ustedes. Es la misma. Vean, por favor. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que dice en el paso número 7? En la ventana que se ha activado, en la parte de tipo de cálculo que desea usar, vamos a elegir de la lista la opción recuento y presionamos el botón aceptar. Veamos si me aparece recuento. Vean, ahí está. Recuento. Eso es lo que vamos a activar. Y ya en la parte del nombre personalizado ya no me dice suma de edades. Como dice ahora, cuenta de edad. Y eso es lo que necesitamos. Y posteriormente solo le damos clic en el botón aceptar. Ahí está. Vean, le dice cuenta de edad. ¿Ok? Ahora, ¿qué más dice? Bueno, dice, hasta ahora el resultado será el siguiente, que es lo que ya tenemos ahí en la tabla. Si observas la tabla de resultados, se puede notar que la información no está del todo clara. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar clic derecho sobre la tabla de resultados, que es la tabla de la izquierda. ¿Sí? Vamos a dar clic derecho y vamos a elegir en el menú la parte de analizar la tabla dinámica. Vamos a elegir la opción crear un grupo de campo. Bueno, voy a dar clic acá adentro de la tabla. Se activa la parte de analizar tabla dinámica. Ahí está. Y ahora voy a la opción de grupos. Vean. En la opción de grupos me dice crear grupo de selección. Aquí aparece desagrupar. Aquí aparece crear un grupo de campo. Verifiquemos bien cuál es el que nos ha pedido crear un grupo de campo. Ok. Entonces sería acá y damos clic en la opción crear grupo de campo. Se va a activar esta ventanita. ¿Sí?
Si por un debido caso el proceso que usted está haciendo no es el mismo o la ventana que usted activó no es la misma, por favor deténgame y yo vuelvo a dar la explicación sin ningún problema, chicos, no se preocupen. Ok, la ventanita que se ha activado se llama agrupar. Ahora, si vamos a la guía, ¿sí? Si vamos a la guía, dice que vamos a detallar las características siguientes. Estoy en el paso 10, chicos. ¿Cuál sería? Y que por cierto es el último paso. Esto es bien fácil. En la opción comenzar en, lo vamos a dejar en 16. Terminar en 35. Ustedes se pueden observar ahí, si están viendo la guía, que yo le puse un número 5. ¿Por qué? Porque al principio, vean, al principio, la guía me dice que el conteo va a ser de 5 edades por rango. Entonces yo por eso a esa parte de la ventanita le voy a dejar esos 5. Entonces vamos allá. Recuérdense, 16, 35 y acá al final tendría que ir un 5. Vean. Entonces, vamos a comenzar desde el rango de 16 edades para que contabilice el rango general, que esa sería desde 16 edades hasta 30, perdón, 16 años hasta 35 años. Pero en todo ese rango general, vamos a estructurar rangos de 5 edades por cada rango. Veamos cómo quedaría. Vamos a dar clic en aceptar. Y vean, ahí está. ¿Qué es lo que me dice ahora la tabla dinámica? Bueno, que entre las edades de 16 a 20, ¿sí? Contabilicemos manualmente si se cumplen las cinco edades por rango. 16, 17, 18, 19, 20. ¿Estamos bien? De 21 a 25, 21, 22, 23, 24, 25. Sí, vamos bien. Entonces, si ustedes se fijan, los rangos de edades siempre se cumplen para cada rango para 5 edades, de 5 edades. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que tienen entre 16 a 20 años, hay alrededor de 17 que cumplen con ese rango. Las personas que tienen 21 a 25 hay 7, 26 a 30 hay 11 y 31 a 35 solo hay 6. En el conteo general que ustedes ven ahí que dice total general, ahora sí, ahora sí podemos decir que sí, sí voy a utilizar ese dato. ¿Por qué? Porque me da a entender que los 41 que me aparecen acá son literalmente los 41 registros que me aparecen en la base de datos. Y eso da a entender, bueno, me da a entender muchas cosas la tabla dinámica. Ustedes pueden observar que ha sido bastante fácil. Ahora bien, la pregunta del millón. ¿Cómo sé yo cuál va a ser el proceso, los pasos o el procedimiento que tengo que hacer para cuando me pidan una tabla dinámica? Primer punto, recuerden que Excel trabaja en base a lógica y nosotros vamos a darle la lógica de la base de datos que nos den a lo que realmente queremos nosotros. Yo el día de mañana temprano, miren, les voy a decir algo, no sé realmente cómo están ustedes ahorita con su estudio, trabajo, no sé, pero yo les voy a mandar una guía extra, ¿sí? Esa guía extra es para que usted la practique. Sí, ojo, no los quiero presionar en decirles, va, chivo, me van a entregar ese dato y quiero ver cómo les quedó. No, si usted lo pudo realizar, excelente, lo puede compartir mañana en la clase, porque se la voy a mandar temprano. Es más, ya se la voy a mandar, ya en un momentito se las mando después de la clase. Esa guía que les voy a mandar es para practicar, ¿sí? El día de mañana, a eso de como las 7:30, un poquitito antes de comenzar la clase, yo le voy a mandar la guía, licenciado, que es con la que vamos a trabajar mañana. No sé si me estoy dando a entender, chicos y chicas. Confírmenme, por favor, si me están entendiendo. ¿Sí? Repito, yo les voy a mandar una guía después de esta clase. Ahorita que terminemos la clase, yo les mando la guía. Esta guía es para que usted lo practique, ¿sí? De forma personal. Mañana, para la clase de mañana, que creo que sería la última, según me comentó el licenciado, si no, pues ustedes confírmenme. Eh, para el día de mañana, la clase de mañana, la guía que vamos a utilizar para el día de mañana, yo se la voy a compartir unos 20, 25 minutos antes de la clase, ¿ok?
Ahí para que ustedes, la que les voy a mandar ahorita, para que la practiquen, y la que voy a mandar mañana, unos 25 antes de la clase, es la que vamos a trabajar nosotros. Ahora, ¿por qué? Yo les quisiera mandar todas las guías que tengo de tablas dinámicas. Ustedes me dicen, chicos, si ustedes las quieren, pues yo con mucho gusto se las obsequio. Porque hay bastantes guías para tablas dinámicas, hay muchísimas. Porque no es lo mismo, gracias Paola, gracias. No es lo mismo crear una tabla dinámica así, sencillita, a una tabla dinámica ya para una macro base de datos. O sea, es una base de datos increíble. De hecho, hay un ejercicio por ahí que realicé una base de datos de alrededor de 149,000 datos de la base de datos. Tiene 149,000 registros. Para complicar más las cosas, esos registros no se hicieron en una tabla de Excel, se hicieron como datos externos. ¿De dónde? Access, que es uno de los programas que pertenece siempre a Office, Microsoft Access. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo fui a crear esa base de datos allá, 149,000 registros. El detalle es, imaginémonos este caso, el detalle es que el jefe me dijo, necesito que esa base de datos que está por allá, que la dejaron tirada, yo necesito que utilices esa base de datos para lo que te voy a pedir que hagas en Excel. Entonces, está la guía también para eso, chicos. Y yo se las voy a compartir, repito, si ustedes me lo permiten, si ustedes la quieren, pues con mucho gusto yo les comparto esas guías. Y también está otra guía por ahí que es para crear literalmente un dashboard. Ese también se las voy a compartir para que ustedes lo practiquen. Recordando que ya estamos, según tengo entendido, en Excel avanzado. Por ende, pues lo vamos a crear así. ¿Ok? Bueno, chicos, entonces, ¿qué tenemos? Algo bien sencillo, una pequeña base de datos de 2 columnas, ¿sí? Convertida a tabla. ¿Por qué? Porque lleva encabezado nombre y edad y nos dieron este desastre. El problema está de que este desastre de base de datos nosotros tuvimos que establecer mediante, bueno, ojo, el jefe no les va a decir, vaya, mira Alex, hace una base de datos, convertir la tabla, hace una tabla dinámica. El jefe no nos va a decir eso, el jefe lo que quiere ver es resultados, obviamente. Entonces nosotros ya sabemos ahora cómo hacer este rango de edades. Ahora, usando la lógica, ¿creen ustedes que así como hemos hecho este rango de edades, chicos, podemos hacer rangos contables o rangos de asistencia, por ejemplo? Bueno, aquí es donde les digo yo que comenzamos a utilizar la lógica y a comenzar a desprender la creatividad de qué es lo que queremos hacer. ¿Creen ustedes que podríamos crear, por ejemplo, rango de asistencia? Por ejemplo, Carlos, María, Juan, Nicolás, Tomás, Dylan, Gabriel, todos ellos tienen una base de datos donde aparece eh, si llegaron tal día o no llegaron tal día, cuáles fueron los días que no llegaron y cuáles fueron los días que sí llegaron, y hacer un rango, por ejemplo, que en el rango de qué, de tanto a tanto empleados llegaron tantos minutos tarde, o hacerlo e incluso hacerlo especificado. Carlos tiene tantos minutos tarde, María tiene tantos minutos tarde. Entonces, aquí para crear una base de datos, solo es cuestión de poner la creatividad a relucir. Ahora bien, yo les voy a mandar otra guía. Ahí van a disculpar que los voy a llenar de guías, pero repito, no es que ustedes las van a cumplir ya mañana, sino que es para que ustedes la practiquen. En donde yo les explico cuál es el concepto y cuál es el proceso y para qué me sirve cada una de las áreas que aparece en el panel de campos de tablas dinámicas. Me estoy refiriendo a filtros, columnas, filas y valores. ¿Ok? Yo les voy a mandar esa guía también para que ustedes se familiaricen. Y usted me puede decir, ingeniero, y con respecto a los campos, ¿qué pasa? El problema es que yo no les puedo comentar para qué sirve cada campo porque depende de la base de datos que tengamos, porque no es lo mismo tener una base de datos solamente de 2 columnas a tener una base de datos de unas 30 columnas. Me estoy refiriendo a los encabezados, ¿sí? De hecho, ahí en la guía aparece una base de datos inmensa. Les voy a mandar el archivo. Ojo, también acuérdenme de eso. Bueno, al licenciado le voy a comentar.
Les voy a mandar la base de datos ya creada. No crean que les voy a decir así como ahorita. Si yo les he dejado copiar esta base de datos ahorita, es porque es una base de datos pequeña. Solo son 41 registros. Pero tampoco les voy a decir en la guía, ok, comiencen a copiar los 149,000 registros. No, ya les voy a otorgar la plantilla, por decirlo así, donde está la base de datos, tanto la de Excel como la externa. ¿Ok? Yo les voy a mandar eso, les voy a mandar el link para la descarga en mi Drive y que el licenciado pues se las comparta a ustedes en el grupo para que ustedes puedan descargar. Entonces, chicos, espero que hasta el momento pues me hayan entendido este pequeño ejercicio. Mira, este ejercicio nada más es para calentar motores, ¿sí? Yo acá incluso puedo jugar con la parte de formato para hacer esto más presentable, ¿sí? Ahí lo podemos dejar. Ahora, con las tablas dinámicas, si usted da clic acá adentro, se vuelve a activar el panel, ¿sí? Este panel que vemos acá. Si usted da clic afuera, el panel se desactiva, ¿ok? Ahí tengamos mucho cuidado. Bien. Pregunto, chicos, ¿todo bien? Si le hemos entendido este ejercicio pequeñito, básico, muy, muy básico. ¿Estamos bien? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Ok, Paola. Ok, excelente. Gracias a los que me confirman con manito arriba. Gracias por ello. Bueno, vuelvo y miren, ahí van a disculpar que esté molestar y molestar con lo mismo, pero es que es muy importante. Primero, para llegar a crear una tabla dinámica, tiene que existir una base de datos. Segundo, la base de datos tiene que ser de modo tabla, ya sea de forma visual o dentro de Excel, o sea que la convertimos a tabla. Tercero, para comenzar a hacer el proceso de la tabla dinámica, hay que dar un clic dentro de la base de datos o de la tabla si usted ya la creó como tabla. Y posteriormente ir al menú insertar y la opción tabla dinámica. En la ventanita, recuerden, dependiendo de qué es lo que queremos. Esa ventanita más que todo quizás es para confirmar que Excel ha detectado nuestra base de datos con la que estamos trabajando o la tabla, si que usted la convierte a tabla. Y segundo, para preguntarnos dónde queremos nosotros que Excel lance plataforma de la tabla dinámica para posteriormente trabajar la tabla dinámica. ¿Cuál es la diferencia entre trabajar la tabla dinámica en la misma hoja de cálculo donde está la base de datos o la tabla a trabajar la tabla dinámica en una nueva hoja? Bueno, no es la gran diferencia, sino que tal vez la intuición sería o la lógica de la explicación sería dependiendo primero del tipo de base de datos que tenemos. Porque, repito, no es lo mismo tener una base de datos como esta que acabamos de crear, que solo son de 2 columnas, 41 registros, y tranquilo, y nos sobra un gran espacio, a tener una macro base de datos, que estamos hablando de que unas 50 columnas o más, y ya no digamos los registros en la parte de lo que es la forma vertical, que estamos hablando de que de 600, 300, 400, 1000, 3000, 8000, eso es una inmensidad. La lógica entonces, ¿cuál sería? Sencillo, no nos compliquemos. ¿Para cuándo vamos a crear una base de datos, perdón, la tabla dinámica dentro de la misma hoja de cálculo? Cuando la base de datos que tenemos o la tabla que ya convertimos a tabla sea pequeña. Entonces ahí podemos trabajarla en la misma hoja de cálculo. Pero si la base de datos que tenemos para posteriormente querer trabajar las tablas dinámicas es grande, no nos compliquemos. Trabajemos aparte la tabla dinámica, ¿sí? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Les estoy calentando motores para las guías que vienen, ¿sí? Las que les voy a mandar. Porque en algunas trabajamos en la misma hoja de cálculo, pero en las otras, porque el registro de la base de datos es muy inmenso, vamos a trabajar en otra pestaña aparte. ¿Ok? ¿Influyen mucho los espacios? Sí. ¿Influyen mucho e incluso los formatos? Sí, también influyen en mucho, chicos. ¿Influyen mucho también el nombre? ¿Cómo le voy a poner a la pestaña? Sí, porque fíjense que a veces, ojo, a veces, y dependiendo de la versión de Excel. Imaginémonos por un momento que yo dejé hoja 1. Si no le cambié el nombre, así lo dejé. Comencé a hacer el proceso, ¿sí? De la tabla dinámica, todo lo hice bien. Y así como nos ha quedado a nosotros, ¿sí? ¿A qué me refiero? A esto, miren chicos. Acá. Por ejemplo,
Hicimos la base de datos, ya tenemos la base de datos, ¿ok? Pero en esta parte de acá abajo, en mi caso, yo a la pestaña le puse tabla dinámica 1. Imaginémonos que lo dejamos como hoja 1. Ahí quedó, así lo dejé. Yo hice el proceso, vine acá, di clic adentro, me fui a insertar, tabla dinámica. Acá, si ustedes se fijan, dice tabla dinámica 1, donde está la tabla o rango. Y aquí yo dije, bueno, lo voy a hacer en una hoja de cálculo nueva. Sí, ahí lo vamos a hacer. Y dimos clic. Si yo doy clic, vean lo que pasa en aceptar. Vean, ya tabla dinámica 1 se hizo hacia adelante y atrás de tabla dinámica quedó hoja 1. Aquí es donde viene la controversia. Dependiendo de la base, el tipo de, perdón, de versión que tenemos de Excel, a veces pasa esto. Ay, pero es que en la guía decía que esto no se llamaba hoja 1, se tenía que llamar tabla dinámica 1. Cuando hacen ese cambio, ojo, aclaro, en algunas versiones de Excel, más que todo la versión de 2013, 2010 para abajo, que de hecho no existía tabla dinámica, no estaba tan activado como ahora. Les puede dar problema. ¿Por qué? Porque si usted ya hizo el proceso de la tabla dinámica con ese nombre de hoja 1, así déjenlo. Obviamente aquí ya no le va a decir hoja 1, le va a decir hoja 2, ¿sí? Entonces, antes de comenzar a hacer el proceso que vayamos a hacer, antes de comenzar a crear la tabla, verifiquemos si el nombre de la pestaña es el nombre que queremos que quede por defecto o lo vamos a cambiar. Y si lo vamos a cambiar, cambiémoslo antes de hacer el proceso. Repito, es probable que le dé problemas después. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta, chicos. ¿Todo bien? Bueno, entonces fíjense que sin ninguna broma, miren, aquí está la guía que les voy a mandar el día, bueno, ser posible hoy, después de la clasecita que estamos haciendo ahorita. Aquí aparece cómo hacer una tabla dinámica, aquí aparecen los puntos a resolver. Ojo, en esta tabla dinámica que les voy a mandar, quizás va a estar un poquito más compleja, ¿sí? ¿Por qué? Dice, a continuación vamos a crear una tabla dinámica con base de datos pequeña, pero si logramos entender este proceso, vamos a entender cómo trabajar las tablas dinámicas con base de datos más grandes. Entonces, para entender el concepto de las tablas dinámicas nos sirve para resumir y realizar cálculos y estadísticas en base a datos, ¿sí? Y en este ejercicio que les voy a mandar, esta guía, dice puntos a resolver. Como punto número 1, necesitamos el total de salario de producción. Como punto número 2, necesitamos el sueldo menor de recursos humanos. Como punto número 3, necesitamos promedios de salarios de gerencia. Como punto número 4, necesito un sueldo mayor de ventas. Como punto número 5, necesito cantidad de empleados por departamento. Y como último punto, 6, necesito el promedio de descuento por departamento. Entonces, si de entrada, ojo, si de entrada nos salen con eso y nos dan una base de datos, tal vez no tan grande, pero sí de más de 50 registros, puede hacer que en un momento nos aflijamos, ¿sí? Porque primero, total de salario de producción. ¿Qué es lo que voy a hacer? Sueldo menor de recursos humanos. Entonces, a veces se oye más complejo los puntos a resolver que el proceso como tal, ¿sí? Ahí aparece la base de datos. Miren, ¿cuántas columnas? 4. ¿Nombres de las columnas? Sí. Entonces ya se convierte en tabla. ¿Qué podemos observar? Nombre, departamento, salario y descuento. ¿Ven? Ahí aparece esa base de datos. Que, ojo, esa base de datos yo se la voy a mandar ya realizada, chicos. ¿Ok? Aunque se ve pequeña. Se ve pequeña, no se ve tan exagerada. ¿Sí? Aplicando la tabla dinámica, ahí aparece el proceso. Vean, poco a poco yo les voy detallando, explicando para que podamos ir realizando el proceso correspondiente dependiendo de los 6 puntos que nos pide al principio de la guía. Vean, ahí está. No lo vamos a hacer en clase, primero porque no nos ha gustado ya la hora, ya faltan 5 minutos para terminar la clase. Y segundo porque ya una hora más nos queda de clase, chicos, lastimosamente.
Para tablas dinámicas, bueno, se necesitan obviamente más horas, ¿verdad? Pero ahí les voy a mandar la guía, chicos. Espero que les sirva de mucho, obviamente. Y pues, si ustedes gustan allá el grupo, aunque ya yo no estoy en el grupo, pero si ustedes gustan ahí en el grupo, pues pueden lanzar los screenshots o las capturas de cómo les quedó. Y excelente, ¿verdad? Bueno, chicos, eso es lo que voy a mandarles ya casi en este momento, ya casi les envío esta guía, ¿sí? Solo quisiera saber si estamos bien, si entendieron la parte, el ejercicio que hemos realizado ahorita, que es este ejercicio, un ejercicio básico, tablas dinámicas, literalmente es el ejercicio uno, conteo de edades, ¿sí? Importante, conteo de edades. Ahora bien, antes que se me olvide, Excel, Excel va detectando todos los procesos que vamos realizando, ¿sí? Yo sé que ustedes ya escucharon las macros, vimos un ejercicio de macros la semana pasada y aunque ustedes no lo crean, eso de la macro, Excel siempre lo va grabando. ¿Sí? Esa memoria caché que tiene el Excel siempre la tiene activa. ¿A qué me refiero con eso? Es probable, y por favor no se les vaya a olvidar, chicos, es probable que los ejercicios de la guía que les voy a mandar, usted haga el proceso, pero aquí específicamente estoy, chicos, en la referencia F11, cuenta de edades. Es probable que ya le quede eso de cuenta de edad, cuenta de valores, ¿sí? Cuenta de porcentajes, y tal vez usted lo que necesita es una suma de porcentajes, una suma de valores, una suma de edades. Entonces, no se les vaya a olvidar. Por favor, recuerden que va a ser necesario tal vez venir nuevamente acá, configurar campo de valor y acá, ¿sí? En esta ventanita, tal vez puede ser que usted necesite una suma, un promedio, habla, si más no recuerdo, en la guía que les acabo de proporcionar, habla del sueldo mínimo, me parece, no sé de quién, o del promedio de sueldo mínimo, no sé de quién. Entonces es esto. Miren, ahí está. Habla de promedios también, habla de, ¿cómo se llama? Sueldos mínimos y bueno, ahí aparecen todas las opciones que podemos utilizar. Entonces, no se le va a olvidar eso, por favor, chicos, que es probable que esta opción les aparezca siempre con la palabra cuenta de, y dependiendo de lo que ustedes estén haciendo. Y tal vez la tabla no les va a quedar igual porque a veces pasa, fíjense. Me escriben y me dicen, miren, fíjense que ya hice la guía que usted nos mandó, pero no sé por qué aquí me parece cuenta de valores, por ejemplo. Pero en la guía dice suma de valores, no sé en qué me he equivocado. Entonces fue por eso, el proceso que hizo no le cambió la parte de la configuración de campo de valor, ¿sí? Y ahí pues obviamente ya quedó diferente y o se entiende diferente cuando vayamos a detallarlo. En el dashboard, en la guía que les voy a regalar del dashboard, chicos, ahí vamos a jugar con tablas dinámicas. Se hacen alrededor de 5 tablas dinámicas en base, o más bien, dependiendo de una base de datos. 5 tablas dinámicas, 5 gráficos dinámicos. Vamos a jugar con lista de conteos a escala, listas de tiempo. Bueno, hay muchísimas cosas con las que se juegan en el dashboard, pero es bien fácil crear un dashboard. Ahí lo van a ver ustedes en la guía. Que espero, pues obviamente, que puedan entenderle a la guía. Y si no, pues me lo hacen saber, por favor, para poderles ayudar con mucho gusto. ¿Ok? Bueno, chicos, falta que menos de un minuto para terminar la clase. Sí, y pues nada, ¿no? Espero que la hayan entendido a la clase. Si no, pues recuerden, va a quedar grabada y ustedes se pueden reforzar por la clase, ¿ok? No sé si hay alguna pregunta, chicos. ¿Todo bien? Pregunto, ¿van a querer la guía, chicos, para hacérsela llegar? Ok, gracias, Ruti, por confirmar. Raquel, gracias por confirmar. Excelente. ¿Qué más? Paola, gracias. Gracias, chicas. Ok, entonces sí, se la voy a compartir ahí ustedes, pues, por favor, practíquenlo. Recuerden, repito, la que les voy a mandar ahorita, después de la clase, es para que usted la practique, para que usted siga practicando tabla dinámica. La que les voy a mandar mañana, Dios mediante, como tipo 7:30, 7:35, les voy a mandar la guía.
que esa va a ser con la que vamos a trabajar mañana en la clase. ¿Ok, chicos? Bueno, 9 en punto. Muchas gracias por estar en la clase, chicos. Gracias por el sacrificio, el esfuerzo. Espero que le hayan entendido a este ejercicio básico con respecto a las tablas dinámicas. El día de mañana, o más bien la noche de mañana, le subimos un poquito el nivel a lo que es el curso, ¿no? Teniendo en cuenta que mañana es la última clase. ¿Ok, chicos? Bueno, pasen muy buenas noches. Dios me los bendiga a todos. Y si Dios lo permite, nos vemos la noche de mañana. ¿Ok? Buenas noches, chicos. Bendiciones. Buenas noches, bendiciones.